¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con el presidente de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarmiento. Hay una reactivación del sector industrial que se viene de alguna manera afianzando en los últimos meses fundamentalmente, y hay también por parte de un representante del ámbito nacional de la industria de un tema muy significativo al presente y al futuro, que está relacionado con la necesidad de que los trabajadores se vacunen. Vamos a ver cuál es el punto de vista de las autoridades de la entidad industrial de la provincia en relación a este tema. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, también sobre este tema veremos la cuestión legal, qué es lo que sucede con aquellas personas que no se vacunan y tienen que ir a trabajar. Ese es otro de los temas. Es que va a estar con nosotros Eduardo Massot, expresidente de la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina. Y después tenemos una de las primeras notas, de las primeras entrevistas que tienen que ver con el proceso electoral. Nos va a estar visitando Carolina Piedrabuena, precandidata a senadora nacional dentro de lo que es la interna de Juntos por el Cambio de la lista Evolución. Y también lo tendremos a Rubén Giustiniani. Sí, Rubén Giustiniani es precandidato a senador por uno de los sectores que intervienen en el Frente Amplio Progresista. Pero además vamos a hacer un pequeño aspecto de los temas económicos con nuestro analista Matías Batista. Claro, yo te pregunto, Héctor, ¿la billetera Santa Fe funciona bien? Sí, por supuesto. ¿Y si llevamos esa idea de billetera al ANSES? Bueno, ese es el tema que vamos a estar conversando con Mati. Los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, Eduardo Massot, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Vamos a tener la oportunidad de conversar contigo aquí en el estudio y con el presidente de la Federación de Industriales, la FISFE, Víctor Sarmiento. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo le va la gente en el piso? Gracias por darme la posibilidad. Bueno, ¿es cierto que la industria se ha recuperado en la provincia de Santa Fe? Es verdad, nosotros hacemos un análisis, un informe mensual y tenemos el registro ya que estamos en 7 meses con un crecimiento positivo y en algunos sectores afianzándose muy fuerte. Y lo que primero tenemos que decir también es que veníamos de una gestión anterior que había pulverizado un poco cualquier posicionamiento industrial y vino la pandemia, así que fue una manera de articular claramente con el Estado provincial y nacional para poder soportar este tiempo que pasó, y hoy podemos decir que ese acompañamiento fue positivo y estamos en valores ya superiores a lo de prepandemia, ¿no? Con algunos sectores que están muy fuertes y algunos vendidos ya prácticamente para el primer semestre del 2022, como la maquinaria agrícola, ¿no? Bien, Víctor, con respecto al tema de la ocupación, de la mano de obra, ¿qué es lo que ha pasado en ese sentido? Una cuestión es la comparación en términos económicos, otro es la comparación en términos de niveles de producción y el otro traducido en la cantidad de operarios que están trabajando. Es así, nosotros el registro que llevamos es que de los 12.800 puestos nuevos de trabajo que se han creado a partir de la caída del 20 de marzo del año pasado, casi 9.000 prácticamente corresponden al sector industrial, con lo cual es importante decir que venimos con un registro de crecimiento laboral que viene acompañando este crecimiento también de la producción, ¿no? Y un detalle, para aquellos que no lo saben, Santa Fe aporta al Estado Nacional en masa salarial inscripta del 22% a nivel nacional. Esto es un dato muy fuerte, y saber que de los 58.000 puestos de trabajo que se han recompuesto en la República Argentina en este primer semestre, el 22% ha sido aporte de la provincia de Santa Fe. Bien, Víctor, en los últimos días también se ha planteado que en todo caso la aparición de los unicornios
digamos, un sector del empresariado que está relacionado con lo que es la nueva tecnología, han irrumpido de manera significativa en la Argentina e incluso se han transformado en un elemento muy importante al momento de hablar de exportaciones. En ese sentido, ¿qué inserción tiene este sector en la provincia de Santa Fe? Nosotros lo que estamos viendo es que claramente hay un crecimiento muy importante de esto que usted menciona y evidentemente son cambios tan vertiginosos y la tecnología viene creciendo a pasos agigantados, por eso hoy también nosotros estamos haciendo una evaluación muy firme en nuestra federación y trabajando en conjunto con la provincia de Santa Fe. Estamos desarrollando, sobre todo para lo básico y mínimo, que es tratar de digitalizar a todo el sector industrial y comenzar a implementar Industria 4.0, y esto es lo que hoy estamos trabajando con el Ministerio y desde Federación estamos haciendo, desarrollando o poniendo a punto un manual que sirva para todo el sector industrial de la provincia, precisamente para acompañar esto que usted menciona, el crecimiento fuerte de lo que significa el unicornio y todo lo que signifique también el sector de Industria 4.0, que va a ser vital de cara al futuro, ¿no? Bien, Víctor, ¿qué es lo que piensa usted de lo que dijo Funes La Rioja en relación a este tema de decir, bueno, el empleado que no se vacuna no va a cobrar el salario? Primero que tenemos que respetar claramente lo que dice la Constitución y el derecho. Aquí se produce, tal vez el doctor que está ahí después lo puede explicar mejor, alguna contradicción en cuanto a lo que significa garantizar el puesto de trabajo, pero también hay el convenio de trabajo contempla el pago contra una prestación de servicio. Me parece que esto es claramente un encuentro y un punto donde tenemos que sentarnos a dialogar y encontrar ese punto que atraviese prácticamente a la conveniencia de los sectores, pero no podemos avasallar claramente esto que significa un derecho que quizás tenga el trabajador, ¿no? Sí, de alguna manera uno debería pensar en una armonía en la relación del sector empresarial con el sector de los trabajadores, a los efectos de poder proyectar juntos un ritmo de crecimiento y en todo caso un ritmo de inclusión también, ¿no? Es claro esto y nosotros los entendemos, la Federación siempre lo ha entendido así, por eso mismo hoy el trabajo con los comités vienen dando un resultado muy fuerte y también estamos conscientes de que esta relación de diálogo tiene que estar porque tenemos para antecedentes y datos que el sector industrial es el que prácticamente menos ha contaminado, entonces hemos respetado protocolo, hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud y de Trabajo la organización haciendo las burbujas y demás. Esto también tiene que ser contemplado por el sector de los trabajadores y en un marco de diálogo tenemos que encontrar un punto de coincidencia porque, por ejemplo, en el caso nuestro hay recursos humanos que los hemos tenido hasta la doble vacunación, prácticamente 14 meses pagándole el sueldo, el salario como correspondía, porque realmente estaban con alguna comorbilidad o alguna patología que les impedía poder trabajar si no estaban vacunados. El diálogo creo que es lo que tiene que primar y no avasallar absolutamente a nadie. Bien, Víctor, le pido por favor que se quede unos minutos, mientras tanto converso la cuestión básica con el doctor Massot y después abordamos 2 o 3 temas nacionales que tienen que ver con la proyección que usted imagina para la Argentina. Eduardo, muy buenas noches. Te había saludado, sí, perdón. Sí, ¿qué pasa con este planteo público del presidente de la Unión Industrial? Y en todo caso una contradicción en lo que señala Víctor Sarmiento, ¿no? Un punto de vista tal vez más racional el santafesino. Sí, la verdad que coincido con lo que dice Sarmiento y creo que Funes de Rioja lo que plantea es algo que está sucediendo a nivel mundial, al menos en el mundo occidental. Tanto en Europa como en América, en Estados Unidos, se están planteando situaciones como las que planteó Funes de Rioja a partir de una legislación laboral de la pandemia que dejó ciertos grises que
vino a un poco desordenar un poco el derecho laboral, tratando de proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, que son los trabajadores. Esto que decía recién Sarmiento, de que le estuvieron pagando durante 1 año y medio prácticamente los salarios a los trabajadores que presentaban alguna patología o eran mayores de 60 años, es una realidad. Y dice Sarmiento, y hay que contemplarlo, y es verdad. Y que esto tiene que solucionarse en base al diálogo también es correcto. Ahora, lo que plantea Funes de Riojas dice, esto surge a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de abril, donde dice que todas las personas que presentan alguna patología o mayores de 60 años que ya tengan al menos una dosis de la vacuna, tienen 14 días para reintegrarse a su trabajo. Y si así no lo hicieran porque no se han vacunado por una decisión propia, Funes de Riojas dice, bueno, esa persona realmente nosotros no le tenemos que ya seguir pagando el sueldo porque no presta sus tareas. Cuando la resolución conjunta dice que puede ser intimado a reintegrarse. Ahora, el vacunarse es un derecho. El no vacunarse también es un derecho. Entonces, nadie puede ser sancionado en el derecho laboral argentino con esta legislación que tenemos, ya sea de fondo como el de la pandemia. Nadie puede ser sancionado por ejercer un derecho. Entonces, no estarían dadas las condiciones, más allá de que parece tener cierta lógica lo que dice Funes de Riojas, a la luz de lo que es la legislación laboral de la pandemia y de derecho de fondo laboral, es imposible. Bueno, de cualquier manera hay una cuestión, Eduardo, y es la siguiente. Está bien los derechos individuales, pero están también los derechos colectivos. En el caso de los derechos colectivos, cuando hay un grupo de personas que decide no vacunarse, en cierta manera está poniendo en riesgo el sistema de salud, en cierta manera puede estar poniendo en riesgo al resto de la sociedad. Es verdad, pero a ver, tenemos los derechos individuales que durante toda la pandemia han ido ciertos derechos individuales que han ido en contraposición con otros derechos individuales y con derechos colectivos. En la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial está el derecho a la salud, pero también existen ciertas facultades que tienen los gobiernos, el Estado, para llevar adelante promociones y defensa del derecho a la salud, individual y colectivo. Por ejemplo, lo hablábamos con anterioridad en otros programas con vos, el tema del pase sanitario. Eso también es un cuestionamiento que se va a venir, porque en el mundo se está debatiendo. Ahora, no se puede hoy en el derecho laboral, las normas que se han dictado, estas normas que se han dictado para el derecho laboral de la pandemia, no habilitaría a ir, ese derecho colectivo no estaría por sobre encima de los derechos individuales laborales de los trabajadores. Si quiere ser un poco más preciso, deberían modificarse todos los DNU y las resoluciones que han salido del Ministerio. Bien. Así con estas no. Bien, con una consulta más. Y tiene que ver también no solamente con la afectación social, sino fundamentalmente con la afectación económica. Es decir, una empresa que entra en una situación de riesgo sanitario tiene que parar su producción. Sí, señor. Esto también hay que tenerlo dentro de la contemplación de lo que significa la responsabilidad de decidir, ¿me vacuno o no me vacuno? Exactamente, pero hoy, te repito, Héctor, no estarían dadas las condiciones legales. Yo creo que el planteo de Funes de Riojas entra en una zona gris que es razonable, pero no encuentra un respaldo jurídico. Más allá del debate, por supuesto. Bien. Víctor, ¿qué es lo que piensa usted respecto de lo que ha pasado? Si bien de alguna manera en el arranque de la conversación dijo, bueno, una cosa fue la administración de Macri, otra cosa es esta administración que nos ha permitido de alguna manera recuperar algunas cuestiones que están vinculadas a la actividad de nuestras empresas. ¿Qué es lo que ve a futuro, teniendo en cuenta el proceso inflacionario y la amenaza del sistema de deuda externa que está afectando a la Argentina? Bueno, yo creo que hay que mirarlo desde dos puntos de vista, mi amigo Héctor. Por un lado, no voy a ser redundante en lo que ya dije al inicio, porque a las claras ha quedado demostrado con el cierre de 25.000 empresas y la pérdida de tantos miles de puestos de trabajo. Entonces tenemos que mirar acá para adelante. Vino la pandemia y hoy estamos en la situación de ir recuperando trabajo. Pero acá lo que tenemos que fortalecer desde nuestra visión o de mi visión es el mercado interno. Y hay un caso muy claro, Billetera Santa Fe. Esta decisión que ha tomado el gobierno provincial ha elevado rápidamente el consumo interno y eso derrama claramente en más producción de las empresas y de las fábricas.
Pero a futuro hay un tema que hay que saldar y que resolver, que es la macroeconomía. Nosotros entendemos que en la medida en que no se termine de cerrar un acuerdo a nivel internacional con la deuda que tiene la República Argentina con los fondos extranjeros, esa falta de seguridad macroeconómica va a hacer que cueste mucho volver a poner en marcha inversiones de capitales que están esperando algún signo de mejora o de arreglo de este tipo. Si eso no ocurre, vamos a estar complicados, pero yo creo que lo que se está hablando es que esto falta iniciar Vaca Muerta, que va a ser uno de los empujes que va a dar más claramente a la producción de la República Argentina, y evidentemente va a haber que estar mirando algo que va a ser trascendente, que es la transición energética. Si Argentina, de hecho nosotros estamos integrando hoy una misa a nivel nacional, no piensa en las decisiones estratégicas de las energías más allá de la energía fósil y pensar en todo lo que significa la energía eólica, la energía en general sustentable y renovable, estos son los países que van a pasar a dominar parte de la economía mundial. Y Argentina, si no lo alcanza a ver, que estamos trabajando en eso, va a ser claramente un perdedor. Y yo no estoy en mi vida para integrar una mesa de perdedores. Bien. Integro una mesa que piensa en el futuro, y la energía, la transición energética en la República Argentina, recuerde lo que le digo, el litio, que son uno de los minerales más importantes en el futuro, va a dar un espaldarazo muy grande a la economía. Pero acá es lo mismo que le dije con el tema que usted me preguntó de la vacunación. Acá, si no entendemos que hay que presentar y plantear un proyecto de país industrial que contenga a la mayor cantidad de habitantes de la República Argentina, y se hace un acuerdo entre el Estado Nacional, el sector privado y los trabajadores, lamentablemente todo lo que estamos hablando hoy, nos juntamos dentro de 2 años y vamos a repetir la misma historia. Es el quiebre, es la bisagra que necesitamos llevar adelante para el futuro. Y en esto creo que el gobierno está planteando un discurso industrialista y por ahí tiene que venir. El crecimiento para este año está, no digo garantizado, pero lo estamos viendo como una cosa positiva. Bien, Víctor, muchas gracias y muy buenas noches por atendernos. No, yo le agradezco a usted, Héctor, la posibilidad que siempre me da libremente de poder expresar el pensamiento personal y sobre todo el de la Federación Industrial, que nuclea a la mayor parte de la industria santafesina. Muchas gracias y buen programa. Bueno, muchas gracias entonces. Eduardo, a ver, desde el punto de vista legal, más allá de este aspecto que es una concepción, digamos, desde el punto de vista del empresariado respecto de cómo insertar a la Argentina, hay un tema pendiente también, que tal vez no sea tu especialidad, pero en el cual hay un punto determinante, que es el tema ambiental. El tema ambiental necesita, en todo caso, de una respuesta, de una priorización, tal vez, sobre todo en esta primera etapa, en esta etapa electoral, a los efectos de que se vayan definiendo posiciones, porque el mundo, digamos, necesita respuestas, y Argentina también. Sí, yo creo que en esto las políticas ambientales son, creo que una deuda pendiente, más allá de que Argentina va avanzando en el tema ambiental, en el mundo, las empresas, fíjate que los estados le están dando promoción a las empresas que van avanzando en la industria limpia, ¿no? En todo esto, y con subsidio y con exenciones impositivas. Yo creo que eso falta en Argentina. Ahora, falta en Argentina, pero porque la política ambiental en Argentina es que, si bien hay muchas intenciones, creo que hay pocas concreciones. Pocas acciones. Exactamente. Sí, sí. Entonces creo, y aparte falta de dinero, porque la política ambiental además necesita de parte del Estado una inversión muy importante a través de subsidios y esta exención impositiva a favor de determinadas empresas que cumplen con las normas internacionales en materia ambiental. Yo creo que sería importantísimo. Yo creo que los Estados y los gobiernos lo saben a esto. Indudablemente hay carencias que deriva de lo que falta en Argentina, que es realmente crecimiento. Bien. Eduardo, muchas gracias. Muy buenas noches para vos. Vamos a hacer una breve pausa. En 1 minuto nada más va a estar continuando con el programa Daniel Delfín.
Seguimos en Lo que se viene televisión. Le damos la bienvenida a Carolina Piedrabuena, precandidata a senadora nacional por la lista Evolución, dentro de lo que va a ser la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Daniel, muy bien. Primero, gracias por venir un rato a charlar con nosotros. No, gracias a vos, gracias a vos. Vamos a hablar un poco de la lista y de lo importante que es esta lista en el territorio santafesino. Porque si hablamos de la lista para senadores, podemos decir una lista netamente radical. Sí, como vos decís. Yo siempre digo, no netamente radical, sino de gestores, ¿sí?, del territorio que son radicales. Es decir, porque en su gran mayoría son personas que tienen experiencia en la gestión pública, que conocen el territorio de la provincia, y es una lista que integra todo el territorio, del norte al sur y del este al este, pero todos con responsabilidades de gestión y con mucho para mostrar de cómo han defendido en cada una de sus localidades, en cada uno de sus departamentos. Ejemplos de ellos, empiezo con la lista de diputados, que está Gabriel Chumpitaz, sí, es del PRO, yo siempre digo... El único extranjero, digamos. Es del PRO, sí, el único que tiene una fuerte impronta en temas de seguridad, así que con Maxi hacen un muy buen equipo, que de lo privado pasó a lo público. Después, Victoria Tejeda, candidata a vicegobernadora de la provincia, pero sobre todas las cosas referente al departamento San Jerónimo, una persona que recorre el territorio, joven, con juventud y con mucha energía, y Rodrigo Borla, que yo digo, son de los políticos que nos transmiten la pasión por la defensa de las obras y de los servicios que se necesitan en Santa Fe. Rodrigo es uno de esos ejemplos, ¿no? Digo, Rodrigo es igual a las personas que hace más de 10 años vienen reclamando por la Ruta 11 y que esta es una oportunidad para mostrar a todos los santafesinos que estar en un proyecto nacional, estar en una lista para representantes nacionales significa eso, que defendamos lo que los santafesinos necesitan. Para el que no conoce, ¿quién es Maxi Bullaro, que es el que encabeza la lista? ¿Quién es Maxi Bullaro? Mira, yo creo que a Maxi hay que definirlo como una persona que, siendo muy joven, con 40 años, le tocó una de las funciones o tareas más difíciles que una persona pueda imaginar en la política y que no muchos se animan a tomar ese desafío. Que en ese momento el gobernador Miguel Lifchis vio en él la persona idónea para que conduzca los destinos de la policía de Santa Fe, de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque tenía el coraje, porque sabía que era un joven honesto, que eso se necesita, sobre todo en lugares tan difíciles, y que no le iba a tener miedo a agarrar, como decimos siempre, una papa caliente. Es decir, la seguridad es un tema muy importante y Maxi no le escapó a ese tema. Entiende, tiene la convicción que la seguridad es un tema que hay que abordar por más difícil que sea, y con aciertos y con errores, él lo hizo y es uno de los pocos ministros que podemos decir no solo joven, sino que terminó el mandato de 4 años en una de las mejores gobernaciones que podemos decir y con uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Santa Fe, como lo fue Miguel Lifchis. Hablábamos de la lista de diputados y bien sabemos que los diputados van a defender los intereses nacionales, los intereses de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, pero todo lo que tenga que ver con leyes nacionales. El senador es más específico porque el senador es quien va a pelear por la provincia. Y hay varios temas calientes que tienen que ver con nuestra provincia, llámese carne, hidrovía. Bueno, ¿cómo ves estas situaciones vos? Bueno, mirá, de la hidrovía, el primer planteo que nosotros tenemos que hacer es que Santa Fe tiene que tener un lugar central en la discusión de la hidrovía. Nosotros no queremos discutir el valor del peaje o quién se queda con el peaje. Nosotros queremos discutir cuáles son las obras que le hacen falta, ¿sí?, al puerto de Santa Fe, por ejemplo, que en la última concesión se quedó a kilómetros de tener el calado necesario para tener el acceso al puerto. O en el circunvalar Santa Fe, por ejemplo, que es una obra que se adjudicó hace poco tiempo, no tiene los accesos necesarios al puerto de Santa Fe.
nosotros entendemos, sobre todo quienes somos de la ciudad de Santa Fe y quienes tenemos un conocimiento de la realidad y queremos que el puerto se reactive, creemos que hay obras que son trascendentales y que tenemos que discutir. Esas obras hay que discutirlas en el presupuesto nacional y no dejar que pasen por alto en una instancia tan importante, y creo que los senadores, o por lo menos los últimos senadores que ha tenido la provincia de Santa Fe, no han tenido la fuerza necesaria para defenderlo, e incluso hay otros temas, como el tema de la deuda que tiene la nación todavía con Santa Fe, en donde vemos un gobernador que lejos está de defender en Buenos Aires lo que necesita la provincia de Santa Fe, así que son cosas que creemos trascendentales que tiene que discutir un senador de la República Argentina y un senador para la provincia de Santa Fe. Cada vez más los recursos se concentran en el conurbano bonaerense y en la provincia de Santa Fe, que es una de las que más aporta al gobierno nacional, es una de las últimas que recibe. Hablabas de la ciudad de Santa Fe que conoces bien porque hasta hace un par de semanas atrás era la secretaria de Hacienda, así que conoces bien los números del municipio de Santa Fe y de lo que es todo el área metropolitana, y eso te da un plus de ventaja respecto a esto último que venís diciendo, a la plata que debe la nación a la provincia y a cómo se podría emplear esa plata. ¿Qué es lo que nos queda por hacer en esta zona? Mirá, lo que nos queda por hacer es muchísimo. Yo te voy a dar un ejemplo. El año pasado se aprueba en el Congreso Nacional una ley que le daba 5.000 millones de pesos a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Solo a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Un programa de emergencia para municipios bonaerenses. ¿Y Santa Fe? ¿Nosotros no tenemos necesidades de infraestructura básica? Estamos Puente Santa Fe-Santo Tomé, Puente Santa Fe-Paraná, Ruta 11 que mencionábamos recién, ni hablar de las obras de acceso al puerto, pero te digo más, las obras de infraestructura básica en Santa Fe. Hoy vemos algunas que se están haciendo, como Camino Viejo, que fue una gran gestión de Emilio Jatón para que ese proyecto que se hizo desde la municipalidad se concrete, iluminación de barrios, pero nosotros tenemos muchísimos barrios sin cloacas, sin agua. Nosotros tenemos que defender eso en el presupuesto nacional, porque no puede ser que este país siga siendo cada vez menos federal. Uno de los temas también importantes es el transporte público. La provincia de Santa Fe, está pasando por momentos muy angustiantes. No solamente la provincia de Santa Fe, hay otras provincias que están en la misma situación, pero vos conocés o tenés bien en claro la ciudad de Santa Fe, y sé que también manejás un poco de lo que es la ciudad de Rosario. Me parece que es otro de los puntos a defender. Es otro de los puntos centrales en donde vamos a caer siempre en exactamente lo mismo. De cada 100 pesos que el gobierno nacional invierte en subsidios al transporte, 80 van destinados al conurbano bonaerense. Y el resto de los 20 en las provincias de la Argentina. ¿No? Llama la atención, es decir, uno se queda a decir, ¿en serio de cada 100 pesos 80 va al conurbano bonaerense? Sí, de cada 100 pesos 80 van al conurbano bonaerense. Entonces los santafesinos, el ciudadano santafesino, ¿en qué nivel está? ¿Cómo lo tratamos? Hay santafesinos que tienen que tomarse 1, 2, 3, 4 colectivos al día. Permitime volver a Maxi Puyaro, lo citábamos recién, en el Ministerio de Seguridad, 4 años, terminó la gestión, conoce bien la provincia en este sentido. Estamos pasando por momentos relativamente difíciles, no relativamente, difíciles en lo que tiene que ver en la delincuencia, 54, 55 muertos en la ciudad de Santa Fe, arriba de 150 en Rosario por delincuencia. La cuestión seguridad es muy importante para los santafesinos. ¿Qué mirada están teniendo ustedes hoy? Es muy importante, un tema que hay que abordar, un tema que tiene que ver con dónde están las fuerzas federales de la Argentina, por qué no están más en Santa Fe, cuando eran fuerzas que habían venido a apoyar una situación que es grave, que tiene que ver con el narcotráfico, con bandas que cada vez están más especializadas y se complejizan, es un delito que cada vez se complejiza más. Nosotros necesitamos capacitación de las fuerzas federales, pero también que estén en los lugares que tienen que estar y cómo van a coordinar con las fuerzas locales.
Eso tiene que ser una prioridad a la hora de discutir. Aparte, tenemos que discutir los recursos para mayor tecnología y mayor capacitación de las fuerzas en la provincia de Santa Fe. Hace un rato nomás Héctor hablaba de la industria en Santa Fe. Ustedes vienen recorriendo la provincia. ¿Cómo está la industria en nuestra provincia? ¿Qué percepción tienen ustedes? Mira, la percepción de todos los sectores productivos de la provincia de Santa Fe es que en la Argentina no hay ni reglas claras ni previsibilidad. Son las dos cosas que nos piden en cada una de las recorridas. No hay reglas claras porque lo vimos, por ejemplo, con otro de los sectores que tiene que ver con la carne, que de la noche a la mañana, ¿no?, cerramos las exportaciones, sobre todo exportaciones las que tenían que ver con China, que incluso era un producto que no se consume en la Argentina, como si, la verdad es que pensemos en un productor, los años que trabaja y que prevé para su producción, y que de la noche a la mañana le decimos, no, hasta acá llegaste. ¿Cómo se reconvierte? Entonces lo primero que nos piden es previsibilidad y reglas claras. Y en eso de las reglas claras también nos piden que trabajemos sobre un tema muy importante que tiene que ver con el régimen laboral. Tenemos un régimen laboral que atrasa una ley que es de hace 50 años, de hace 40 años, perdón, y que está pensada para industrias de 3.000 a 4.000 empleados, cuando hoy el promedio es de 200 empleados, una gran empresa en la Argentina. Por último, tengo un minuto y no quiero dejar de lado algo que fue muy importante para Maxi y para el Frente Progresista Cívico y Social, como fue la idea de extensión de dominio. Es ley que se podría llevar a nivel nacional. Sí, por supuesto. Mira, Maxi lo repite varias veces. Lo primero que tenemos que decir es que es una ley que permitió a las bandas sacarles el poder económico, porque si la banda mantiene el poder económico, tiene la fuerza, esté encerrada o no esté encerrada. Entonces, una ley de extinción de dominio para las bandas de narcotraficantes, pero una ley de extinción de dominio también para la corrupción, para los delitos de corrupción, porque nosotros lo que tenemos que terminar en la Argentina es con ese poder económico que le da, ¿sí?, lo que se hacen de los delitos de corrupción, y también en el caso de las bandas de narcotraficantes, el poder que les da tener ese poder económico. Carolina Piedrabuena, gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos. Precandidata a senadora nacional por la lista Evolución, es una de las listas que va a ser interna dentro del sector de Juntos por el Cambio. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos. Bien, vamos a entrar en el terreno económico. Estamos con Matías Batista, nuestro analista, permanentemente ayudándonos a pensar un poco qué es lo que está ocurriendo en materia económica y con una propuesta, en todo caso, para la ciudadanía, para sumarlo al futuro de la Argentina. Mati, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia y para Daniel también. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? Bueno, lo charlábamos en radio en la semana. La verdad es que a raíz de las declaraciones de Alberto Fernández, en tanto y en cuanto él la semana pasada decía que estaba muy interesado en las nuevas tecnologías, le habló incluso de las cripto y del vínculo entre la tecnología y los nuevos medios de pago. Lo que a mí me parece que el gobierno debería hacer como propuesta, lo volcamos en los medios de comunicación y en la radio esta semana, tiene que ver con la creación de una billetera virtual desde ANSES, una billetera ANSES puntualmente. La idea consiste en que se familiaricen todos los jubilados, todos los pensionados, todos los que cobran asignación universal por hijo, asignación universal, la AUH, la asignación universal y la asignación familiar por hijo, perdón, y que todos puedan cobrar o utilizar una app en la cual el gobierno establezca un gran acuerdo con alguna de las billeteras que existen, puede ser Plus Pago, puede ser Mercado Pago, y en el marco de ese gran acuerdo hacer un gran acuerdo también con un conjunto enorme de cámaras de productores y comerciantes para que se pueda utilizar esa herramienta que tanto beneficio le ha dado a la provincia de Santa Fe, desde la nación, desde el gobierno nacional, y además desde allí generar políticas diferenciadas para cada uno de los sectores, desde reintegros puntuales para los sectores de jubilados y pensionados, desde reintegro del IVA, como se hace hoy con depósito en la cuenta, se puede hacer el reintegro desde ahí, y también ofrecer y trabajar codo a codo con el sector privado promociones puntuales, desde descuentos que hagan los propios productores, los propios
comerciantes desde esa alternativa, o incluso también pensar en la posibilidad de cuotificar, establecer cuotas sin interés desde ese tipo de plataforma. Me parece que el gobierno ahí tiene una oportunidad, desde el uso de las tecnologías, desde utilizar los esquemas de pagos que ya están impuestos en la Argentina y ya están funcionando de manera plena, tanto Pluspagos como el de Mercado Pago también, y le permitiría a un enorme sector de la sociedad bancarizarse de una manera efectiva. Esa bancarización generaría un círculo virtuoso para la economía porque generaría un alza muy, muy fuerte en la recaudación, un blanqueo muy grande de un conjunto enorme de operaciones, y esto se paga solo. Yo digo, cuando uno genera este tipo de iniciativas, se terminan pagando solas y generando un círculo virtuoso en la economía, ¿no? Yo me quedé cuando hiciste la propuesta en la radio, me quedé pensando mucho en la iniciativa, me parece que es fantástica. Aquellos los que cobran por guache, digamos, hay todo un esquema que está ya motorizado y lo que tiene que ser en plataformas también está, y creo que los comerciantes hasta están duchos para poder trabajar con este sistema. Lo único que quedaría por verse, si se podría llegar a lograr esto, es el sector jubilado, que no todos tienen acceso a la tecnología. Pero no estoy hablando al celular, estoy hablando acceso a conocer la tecnología. Porque claro, han quedado un poco de modé. Si bien hay muchos que están activos en ese sentido, hay muchos que presentan ese rechazo a la tecnología. Sí, es muy bueno el dato que vos marcás, Dani. Vas a tener un ingreso rápido de todo lo que tiene que ver con AUH y asignación familiar. Con pensiones vas a tener un ingreso rápido y más lento el ingreso de los jubilados de poco a poco. Total, no va a ser obligatorio, va a ser optativo. Y el interés es la medida de la acción, decía un famoso jurista. En el tiempo vos vas a ver que poco a poco los jubilados van a empezar a entrar en este esquema. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene teléfonos, la mayoría tiene teléfonos celulares, la mayoría pueden descargar los apps y eso les puede permitir una ventaja sustancial, no solo a los jubilados, no solo a los pensionados, sino también al Estado, como herramienta de control de precios, porque del otro lado del Estado, teniendo todo ese cruce de información digital, puede, mediante algún organismo del Estado, establecer controles aleatorios. ¿Para qué? Para que el pago vinculado con el ticket se pueda identificar si hay abusos de precios, si hay movimientos de precios al alza demasiado agresivos en determinados comercios, y el tipo de sanción que yo proponía hoy a la mañana en la radio es muy claro. El comercio que comete un error tiene que quedar afuera del esquema, y si queda afuera del esquema pierde el comercio. En consecuencia, sería una herramienta de control de precios también que podría funcionar de esta manera. La verdad que la iniciativa la volcamos hoy en la radio como una propuesta, veremos qué es lo que ocurre, veremos qué posibilidad hay de que desde la política se recoja esta iniciativa, pero me parece que puede ser muy útil, muy funcional para descomprimir incluso la presión que hay de presencia física en los bancos, con colas en los cajeros, colas de gente cobrando y todas esas cuestiones. Se puede incluso hasta tramitar créditos desde esa propia billetera, desde ANSES para con los jubilados, ¿no? Bien, Matías, muchas gracias y bueno, esperamos que en todo caso el guante alguien lo recoja. Que tengas muy buenas noches. Gran abrazo para ustedes. Bueno, vamos a una breve pausa, en instantes Rubén Giustiniani. Bien, vamos a saludarlo al diputado provincial Rubén Giustiniani. Rubén, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, gracias por la nota. Un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, vos sabés que me parece muy interesante conversar contigo cuál es la visión de tu integración al FAP y a partir de allí, en todo caso, cuáles son las ideas centrales del rol político que debe jugar el Frente Amplio Progresista en esta etapa, en una Argentina que está dividida, digamos, a partir de una grieta. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a este tema? Bueno, sí, Héctor, mi integración al FAP se dio un planteo primero que me hizo Miguel Lichi 6 días antes de internarse, de la necesidad de ampliar el Frente Progresista, Cívico y Social. Nos convocaba a nosotros, a los 2 legisladores de Igualdad, Agustina Donet y a mí, y a todo el espacio de Igualdad, a participar en conjunto en una nueva propuesta. Y después fue el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que me invitó a encabezar una lista plural integrada por radicales como Pablo Oliver, socialistas como
Karina Gerlero, viceministra de Educación del gobierno de Miguel Lifchitz, del Partido Demócrata Progresista de Sunchales, está tercero en la lista, Bertoglio, de sectores como el Partido GEN, el Partido Pares, sectores independientes, sectores sociales, es decir, una integración de todo lo que es el frente. Y esa propuesta, de manera de, como vos muy bien preguntás, superar esta grieta que todo lo empobrece el debate político en el país desde los grandes medios nacionales y que significa la descalificación del uno hacia el otro sobre los problemas centrales del país, que es la inflación, que es el desempleo, que es la pobreza, y que los unos y los otros han sido gobierno y no han dado respuesta y hoy se plantean como alternativa. Por eso es muy importante que el Frente Amplio Progresista en esta elección muestre a Santa Fe y hacia el país que es posible otra propuesta, que es la que estamos realizando en esta campaña electoral, recorriendo todo el norte, todo el sur de la provincia de Santa Fe, todo el centro, hablando en los barrios de la ciudad de Santa Fe, en los barrios de Rosario, escuchando mucho a la gente que nos plantea los problemas centrales que tiene de inseguridad, de desempleo, de pobreza, de falta de acceso a la educación. Creo que esto es lo que estamos promoviendo, 10 puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y precandidatos en esta elección para que una vez obtenidas las bancas no se vaya a Buenos Aires y se olvide de la provincia de Santa Fe y no se haga levantamanos con obediencia debida del gobierno de turno y se defienda verdaderamente a nuestra provincia. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A diferencia de muchos otros candidatos, vos vas primero y en una certeza respecto a que ya fuiste senador nacional y sabés cómo defender la provincia en ese sentido y podés continuar un montón de proyectos que por allí has tenido y no has llegado a cumplir en ese momento. Sí, por eso estamos planteando esto, porque cuando me tocó como senador nacional acompañar al entonces gobernador Ernest Wiener a esa histórica audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires que convocó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno nacional nos planteó con mucha firmeza que retiremos la demanda y que entonces íbamos a charlar acerca de la coparticipación. Y le dijimos que no, también nos apoyó en ese momento y concurrió a esa audiencia pública el entonces diputado nacional por el justicialismo Jorge Obey, es gobernador de la provincia. Y esa firmeza desde Santa Fe permitió ganar ese juicio que hoy estamos cobrando más de 10.000 millones de pesos que se integran al presupuesto provincial. Y por eso estoy planteando que tenemos que acordar entre todos el reclamo de ese retroactivo de 150.000 millones de pesos que todavía nos deben. Por eso creo que es central poner los puntos concretos, porque sí, como vos decís, yo fui senador nacional y como autor de la ley del 82% móvil, logramos arrancarle a una hegemonía que tenía entonces el oficialismo y sacar esa ley. Lamentablemente fue vetada por el gobierno. Y hoy, cuando vemos que los jubilados están bajo la línea de pobreza, 4,5 millones de jubilados, que cobran 26.000 pesos por mes, que este año van a tener una movilidad jubilatoria en total del 35% cuando la inflación es del 51%, es decir, nuevamente los jubilados y las pensionadas son variables de ajuste de este modelo económico. Por eso planteamos que leyes como esa del 82% móvil hay que volver a insistir, porque hace a la justicia social. Bien. Rubén, te quiero preguntar lo siguiente. Tener en cuenta, en todo caso, la historia política de Santa Fe, el hecho de que el FAP, parte del Frente Progresista, tiene 12 años sobre sus espaldas. ¿Qué nivel de receptividad tiene hoy la propuesta que ustedes están formulando con la sociedad? En un marco en donde hay prácticamente un rechazo a la actividad política. ¿Qué les está pasando a ustedes? Mirá, Héctor, hemos estado en Reconquista, Vera, San Justo, Tostado, Ceres, San Cristóbal, Venado Tuerto, firmada, por supuesto, recorriendo los barrios de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, y la gente no nos habla de la grieta, no nos habla del temor, de la descalificación del uno al otro. La gente plantea trabajo,
la gente plantea la necesidad de seguridad, la gente plantea la necesidad de más educación. Estos son los temas que nosotros encontramos, que por supuesto no desconocemos, se da sobre una desconfianza de la política, sobre una desconfianza de la dirigencia. Ahí es donde está la verdadera grieta, esa distancia de la sociedad hacia la dirigencia política, porque en 37 años de democracia no supieron, no quisieron o no pudieron resolver los problemas de la gente. Al inicio de la democracia teníamos 5% de pobreza, hoy tenemos 50% de pobreza. Por eso estos son los temas concretos que tenemos que poner arriba de la mesa y ponernos de acuerdo, no en peleas estériles, sino buscando un consenso concreto de cómo avanzamos y cómo se combate a la pobreza, generando empleo genuino. ¿Y cómo se genera empleo genuino? Y apoyando a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad del campo, que son las que generan el 74% de la mano de obra de Santa Fe y nacional. ¿Y cómo se hace esto? Y dando créditos subsidiados a tasas razonables, no usurarias como ahora, ayudándolas en la comercialización de sus productos en una economía que hoy se ha transformado y donde la economía social, el cooperativismo juegan un rol fundamental. Entonces, estos son los temas centrales que hay que discutir para asumir un compromiso ante la gente si somos electos en las bancas. Hay otro tema central y que vos siempre llevás adelante, que tiene que ver con la ecología. Y en estas campañas no se está hablando de ecología. Estamos viviendo en estos momentos digamos, lo que está pasando en los ríos es realmente histórico, la bajante. Bueno, la ley de humedales era algo interesante que vos tenías. Sí, actualmente tuvieron que ir los ambientalistas hasta el Congreso de la Nación porque los diputados nacionales se están haciendo los distraídos y no están tratando la ley que ya tiene media sanción de Senado. Me tocó en el 2013 como senador nacional, cuando se conocía poco lo que era la ley de humedales, tratarla yo como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y darle una media sanción. Y logramos una ley importante para Santa Fe, que fue el primer parque nacional en las islas a la altura del departamento de San Jerónimo, que queremos extenderlo hacia la ciudad de Santa Fe. Estos son los temas estratégicos, porque hoy nos está consumiendo el fuego, el humo, y tenemos que dar una respuesta ambiental. Hoy son los jóvenes los que se movilizan por estos temas centrales, pero es necesario que la política se haga carne de estos temas, porque si no, como hoy, está priorizando los grandes lobbies que impiden que el tema de la ley de humedales avanza. Así que nos parece que ese es otro punto central de un compromiso que los legisladores por Santa Fe tienen que tomar si llegan a las bancas después de noviembre. Bien, Rubén, muchas gracias por atendernos, se nos terminó el programa, te agradecemos como siempre la disponibilidad para conversar y en todo caso debatir temas que son centrales para la sociedad y que la sociedad necesita escucharlos. No tanto la foto, no tanto la historia reciente, digamos, sino fundamentalmente cómo salimos del atolladero. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Rubén Giustiniani, precandidato a senador de la Nación por uno de los sectores internos del Frente Amplio Progresista. Y como le decíamos, se terminó el programa. No queda más tiempo, ¿eh? Qué programa hoy, realmente interesante. Interesante. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.